Bienvenidos a la escuela dominical. Hoy vamos a tener una clase maravillosa, así que quédate hasta el final. Y vamos a iniciar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de aprender más de ti. Te pedimos que seas tú cambiando nuestros corazones para tener una vida que a ti te agrade. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora vamos a empezar marchando y cantando. Si me lavo con jabón y me tacho fuerte, fuerte, no me limpio el corazón por más que yo me esfuerce. Me lavo con jabón y me tacho fuerte, fuerte, no me limpio el corazón por más que yo me esfuerce. Solo la sangre de Jesús que murió allá en la cruz puede hacerme limpio, limpio el corazón. Solo la sangre de Jesús que murió allá en la cruz puede hacerme limpio, limpio el corazón. Muy bien, y ahora comenzamos. Quiero seguir a Jesús, andar en su luz cada día. Quiero que todos me digan lo mucho que brilla su luz poderosa en mí. Quiero seguir sus pisadas, tener la mirada en Cristo mi Rey. Quiero andar de su mano, por siempre brillando, que todos me vean. Quiero ser como Él, Jesús siempre me decía. Quiero vivir para Él, solo haciendo lo que me diga. Quiero seguir a Jesús, andar en su luz cada día. Quiero que todos me digan lo mucho que brilla su luz poderosa en mí. Quiero seguir sus pisadas, poner la mirada en Cristo mi Rey. Quiero andar en su mano, por siempre brillando, que todos me vean a Él. Patricia era una niña que siempre llegaba tarde a la escuela. Una vez el maestro vio la razón por la cual llegó tarde a la escuela, y es que Patricia llevaba a su hermano, que estaba en silla de ruedas, a la escuela y después corría para regresarse a su escuela. Eso me recuerda a un versículo en la Biblia. ¿Me podrían acompañar, por favor, al libro de Dios, al libro de Proverbios, que se encuentra en el Nuevo Testamento? Vamos al capítulo 3, que es el número grande, versículo 7, que es el número pequeñito, y dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Sabio se refiere a la inteligencia natural, se refiere a tu manera de ser y pensar y opinar, es decir, la idea que tienes sobre algo. Teme a Jehová y apártate del mal, nos dice el versículo. Y esto significa que temer no significa tenerle miedo a Dios, significa tener un respeto y seguir cada instrucción que Dios nos da. Jehová es otro nombre que se le da a Dios. Apártate se refiere a aléjate, aléjate del mal, aquellas cosas que no son buenas ni le agradan a Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, entonces no puedes hacer ya las cosas como tú crees. Mejor ora al Señor y permite que el Espíritu Santo te guíe, pensando qué haría el Señor Jesús en ese caso. Dios puede darte la sabiduría para tomar buenas decisiones. Teme a Jehová y apártate del mal. El temor de Dios nos ayuda a hacer las cosas correctas, con la actitud correcta, y alejarnos de todo aquello que no le agrada a Dios. ¿Me ayudan a practicar nuestro versículo? Lo vamos a hacer cantando con una canción que yo creo que muchos conocen. Y dice así: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3,
7. Muy bien, ahora lo vamos a hacer igual cantando, pero aplaudiendo. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7. Muy bien, sí, me ayudan por última vez a hacerlo, cantando, aplaudiendo y brincando. Y dice así: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7. Muy bien. ¿Alguna vez han tenido una sed increíble? Cuando tienes sed, no hay nada mejor que un vaso de agua fría. Por supuesto, esa agua te puede quitar la sed, pero solo por un momento. Después necesitas más y más y más. ¿Saben? El Señor Jesús dijo que Él puede darte agua de beber que te quitará la sed para siempre. Un día, el Señor Jesús se encontró con una mujer que necesitaba esa clase de agua especial. ¿Me acompañan a ver qué fue lo que pasó? Después de estar predicando y enseñando mucho en Judea, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, decidió regresar a Galilea. El camino más rápido era atravesar toda la región de Samaria, pero no era un camino muy popular. La mayoría de los judíos preferirían irse por el camino más largo, rodear toda la ciudad de Samaria, para evitar a la gente samaritana. Pero el Señor Jesús sabía que había alguien en Samaria que necesitaba conocerle. Entonces Él decidió caminar directamente por todo Samaria. Los seguidores especiales de Jesús, los apóstoles, confiaban en Él y le siguieron. El sol fuerte les calentaba y el polvo del camino se levantaba alrededor de sus pies mientras el día avanzaba. Caminaron por mucho tiempo. Empezaron a sentirse demasiado cansados y hambrientos. Aún Jesús necesitaba descanso, comida y agua. Por fin, ayuda a la vista. Adelante estaba la ciudad de Sicar. El pozo de la ciudad sería un buen lugar para detenerse y descansar. Probablemente Jesús estaba demasiado cansado porque había estado enseñando muchos días antes del viaje. Entonces, mientras los apóstoles iban por alimento, Jesús se sentó solo junto al pozo. El pozo era un gran hoyo cavado muy hondo en la tierra con piedras alrededor del exterior. En el fondo había agua. El pozo era muy importante para la gente, ya que en ese entonces no había agua potable en sus hogares, como nosotros que abrimos la llave y sale el agua. Todos los días, la gente, generalmente las mujeres, iban con grandes cántaros para sacar el agua que iban a necesitar todo el día. Jesús estaba descansando junto al pozo cuando vio venir a una mujer samaritana con un gran cántaro. Ella no tomó en cuenta que estaba allí el Señor Jesús y se preparó para llenar su cántaro de agua. Pero el Señor Jesús la sorprendió diciéndole: «Dame de beber». En esa parte del mundo en aquel entonces, rara vez los hombres le hablaban a las mujeres samaritanas. Pero este hombre era diferente. Era Jesús, el perfecto Hijo de Dios. Él se preocupaba por la mujer, a pesar de que era samaritana. El Señor Jesús se preocupa también por ti. Dios es omnisciente. Significa que todo lo sabe. Sí, todo lo sabe. Él sabe todo lo que piensas y haces. ¿Y cuáles son los deseos de tu corazón? No hay cosa que puedas esconderle a Dios. Jesucristo es Dios. También es omnisciente y puede ver tus necesidades y preocupaciones.
como vio las necesidades de aquella mujer samaritana que llegó al pozo. Ella no sabía quién era Jesús, que Él era el perfecto Hijo de Dios. Y se sorprendió mucho cuando Jesús le habló. Y es que este hombre era diferente a los otros hombres judíos. Jesús quería a los samaritanos y estaba dispuesto a hablarles. El Señor Jesús es omnisciente. Él sabía que en Samaria había una mujer que necesitaba conocerle. La mujer le preguntó cómo él, siendo judío, le podía pedir de beber. Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer no se daba cuenta que estaba hablando con Dios, el Hijo. Si lo hubiera sabido, le pediría algo especial que Dios quería darle, el agua de vida eterna. Pero la mujer no comprendía. Pensaba que Jesús le daría agua especial del pozo. Señor, le dijo, no tienes con qué sacar el agua del pozo, es hondo. No tienes con qué sacarla. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro hermano que nos dio este pozo? Por supuesto que Jesús es mayor porque es Dios. Es el que creó el agua desde el principio del mundo. Jesús podía sacar el agua del pozo si él quería, pero él estaba hablando de otra agua que quería que ella entendiera. Cualquiera que beba el agua del pozo volverá a tener sed, le dijo. Mas el que beba del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que habrá en él como una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús quería que la mujer pensara en el cielo, pero ella seguía pensando en su sed física. Señor, le dijo, dame esa agua para que no tenga sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Era mucho trabajo ir y regresar y sacar el agua todos los días. Todavía ella no entendía que Jesús hablaba de otra agua. Jesús no cesó. En vez de eso le pidió algo raro. Y le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador y haces cosas que a Dios no le agradan, ¿dejas de ser hijo de Dios? No, solamente te separas de Dios. Recuerda que aunque nadie te vea cuando agarras algo que no es tuyo o que nadie se entera cuando dices una mentira o cuando nadie te ve jugar videojuegos, por ejemplo, en la escuela o en lugares donde no deberías de estar jugando, Dios sí lo ve porque Él es omnisciente. Jesús es el Hijo de Dios y también lo sabe todo. Sabe tu pecado antes de que lo hagas. Así que le tienes que pedir perdón a Dios por lo que pecaste. Necesitas acudir a Él, pedirle perdón y alejarte de las cosas malas. Jesús quiere que te alejes del pecado y que vayas por un mejor camino. A la mujer samaritana también le estaba enseñando un mejor camino. Jesús quería que la mujer samaritana admitiera que era pecadora. Ella tenía que hacerlo antes de que Jesús saciara su sed espiritual. Para ayudar a la mujer a ver su pecado, el Señor Jesús le habló de sus esposos y de su pasado pecaminoso. ¿No estarías sorprendido si alguien que no conoces empieza a decirte cosas que hiciste hace mucho tiempo? ¿Esa mujer estaba tan sorprendida también?
Ella pensaba que el Señor Jesús era un profeta, uno que hablaba por Dios porque él sabía todo acerca de ella. La mujer no quería pensar en su pecado, así que trató de cambiar de tema. Ella dijo: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Qué sorprendida estaba la mujer cuando el Señor Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. El Señor Jesús era el Mesías prometido, el que traería la salvación a toda la gente. Asombrada, la mujer miraba al Señor Jesús. Estaba cara a cara con el Salvador del mundo. Solamente Él tenía el poder para salvarle del pecado. ¿Qué puedes hacer cuando estás a punto de pecar? Por ejemplo, querer tomar algo que no es tuyo, como tomar dinero del monedero de tu mamá sin que se dé cuenta. Ver videos no aptos para tu edad en tu celular o en la televisión. Incluso ver imágenes en alguna revista. Otra forma de pecar es maltratar a alguien ofendiéndole, siendo grosero, diciendo malas palabras solo porque nadie te ve. Incluso quizás maltratando también a alguna mascota. Cuando esto suceda, detente. Acude al Señor Jesucristo para hacer lo que a Él le agrada. Nuestro versículo, Proverbios 3:7, dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esto quiere decir que no debes hacer las cosas como tú crees, como siempre las has hecho o como te conviene. Ora, pide a Dios que te guíe o piensa qué haría el Señor Jesucristo antes de actuar. Dios te puede dar la sabiduría para hacer lo correcto. Aunque el Señor Jesucristo es omnisciente y sabe cómo te sientes, puedes acudir a Él y pedirle que te guíe a actuar como a Él le gusta. Solo Él tiene el poder para ayudarte a hacer lo correcto. Solamente el Señor Jesús, que es omnisciente, tiene el poder para salvar, como lo hizo con la mujer samaritana, salvándola del pecado. Esa mujer asombrada, sorprendida, miraba al Señor Jesús. ¿Pueden imaginarlo? Estaba cara a cara con el Salvador del mundo. La mujer samaritana recibió el agua viva. Ella confió en el Señor Jesús como su Salvador. Mientras el Señor Jesucristo terminaba de hablar con la mujer samaritana, llegaron los discípulos trayendo alimentos. Se sorprendieron mucho de ver al Señor Jesús hablando con una mujer samaritana, pero esperaron calladamente a que terminara. Y de repente la mujer samaritana dejó su cántaro en el piso y salió corriendo para decirle a todos las buenas nuevas. La mujer entró llena de gozo a la ciudad y les hablaba a todos acerca de que el Señor Jesús era el Salvador. La Biblia nos dice en Juan 4:29 que decía: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Muchos salieron a oír hablar al Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Juan 4:39 que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, pero muchos creyeron en Él al escuchar las palabras que Él decía. O sea, muchos más creyeron por la palabra de Él. Muchos saciaron su sed espiritual. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, debes acudir al Señor Jesús para hacer las cosas que a Él le agraden. Él es omnisciente, lo sabe todo de ti y puede ayudarte a hacer las cosas que a Dios le gustan. Probablemente durante esta semana tú
tengas momentos en que estés a punto de pecar, a punto de hacer las cosas que a Dios no le gustan. Recuerda, 1, orar. 2, dejarte guiar por el Espíritu Santo. 3, piensa qué haría el Señor Jesucristo en tu lugar. Y 4, haz lo correcto para tener siempre una vida que a Dios le agrade. Hemos llegado al final. La clase estuvo muy interesante, ¿verdad? Vayamos al reto de las preguntas. A ver quién contesta antes de que termine el tiempo. ¿Por qué viajaba el Señor Jesús a través de Samaria a pesar de que la mayoría de los judíos no se asociaban con los samaritanos? Jesús sabía que había una mujer samaritana que necesitaba conocerle. Bien. ¿Dónde esperaba Jesús cuando los discípulos fueron a comprar alimentos? Correcto, junto al pozo. ¿Qué cosa rara le pidió el Señor Jesús a la mujer? Que le diera de beber, aunque la mayoría de los hombres judíos no hablaban a las mujeres samaritanas. Perfecto, van muy bien. ¿En qué era el Señor Jesús diferente a los otros hombres judíos? El Señor Jesús quería a los samaritanos y estaba dispuesto a hablarles. Así es. ¿Cuáles son algunas cosas que Jesús sabe de ti? Tu nombre, tu edad, tu familia, tus problemas, tu pecado. Todo, absolutamente todo sabe de ti. ¡Excelente! ¿Qué clase de agua le dijo el Señor Jesús a la mujer que debía pedirle? Agua viva. ¿Y qué es agua viva? Correcto, vida eterna. ¿Cómo ayudó el Señor Jesús a la mujer a pensar acerca de su pecado? Le dijo que trajera a su esposo. Él le dijo que ella había tenido 5 esposos y estaba viviendo con un hombre que no era su esposo. Una pregunta más. ¿Qué significa apartarte del mal? Que no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y acude al Señor Jesucristo para hacer lo que a Él le agrada. Y por último, cuando se dio cuenta la mujer samaritana que el Señor Jesús era el Mesías, ¿qué hizo ella? Fue a contarles a otros que el Salvador había venido. Estuvieron geniales. Veo que ponen mucha atención a la clase. Confía, confía que Dios siempre te ayudará. No te debes preocupar porque Él te ama y siempre te ayudará. Si cree que Dios siempre te acompaña. No te debes preocupar porque Él te ama y te va a acompañar. Confía, confía que Dios siempre te ayudará. No
Bienvenido a tu historia misionera. ¿Qué sucedió? Que Guillermo Carey ya no podía imprimir las Biblias para repartirlas en toda la India. Pues que hubo un incendio muy grande. Y los Guillermos y el señor Marshall estaban tristes, pero empezaron a ver entre los escombros, orando y preguntándose por qué Dios permitía esto. Y su respuesta estaba en la Biblia. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto quiere decir que Dios permite que las personas que confiamos en Él tengamos aflicciones, es decir, tristezas y problemas para que nuestra fe aumente. Pero dentro de eso, todo nos es para nuestro bien. Y en el caso de Guillermo, así fue, pues él estaba comentando al otro Guillermo, a Ward, que él estaba muy orgulloso de lo que había hecho en sus traducciones, que las había hecho casi perfectas, pero que los caminos de Dios son inescrutables y que por eso él permitía que su trabajo se hubiera quemado para que él lo hiciera todavía mejor. El señor Ward empezó a revisar entre las ruinas del edificio y descubrió que las 5 imprentas no se habían dañado. Las sacaron y cerca de donde estaba la vieja imprenta había una bodega muy grande y ellos transportaron para allá las grandes máquinas. Pero aún faltaba los tipos. Los tipos son unas letras que se ponen en la imprenta y con esas ellas podían imprimir todas las hojas de la Biblia. El señor Ward estaba preocupado porque 14 años de su trabajo para hacer las letras en el metal en los diferentes idiomas de la India estaba dañado. Él empezó a buscar entre las cenizas y ¿qué creen? Encontró las cajas totalmente intactas. Ellos podían volver a imprimir en cualquier momento. Y esto le causó al señor Ward mucha felicidad. Pero saben, en Inglaterra llegó la noticia del incendio en la imprenta. ¿Y qué creen? Mucha gente empezó a ofrendar para que Guillermo Carey pudiera continuar con su trabajo. Les llegó dinero, les llegaron hojas de papel y les llegaron 5 imprentas más. Ya no tenían solamente 5, tenían 10. Y también enviaron misioneros de todos lados para que ellos pudieran continuar con su trabajo. El gobierno de Calcuta, que es una de las ciudades más importantes de la India, empezó a planear para preparar jóvenes ingleses que fueran a la India a gobernar. En la Universidad de Calcuta se preparaban oficiales, ministros, jueces que gobernaban la India. Pero estas personas venían desde Inglaterra y solo hablaban inglés. Así que los gobernadores de la India empezaron a pensar en una persona que los pudiera ayudar. ¿Y saben quién fue esa persona? Exacto, fue Guillermo Carey. Ellos le enviaron una carta pidiéndole que fuera maestro en la universidad, porque era la persona que más dominaba todos los idiomas en la India. Guillermo no sabía qué hacer. Empezó a orar, se comunicó con Guillermo Ward y con el señor Marshall para que le dijeran qué era lo que podían hacer. Oraron mucho y Dios dijo sí a este proyecto. Durante 30 años, Guillermo Carey fue maestro en la Universidad de Calcuta, preparando a todas las personas que gobernaban allí. Él tenía que atravesar el río Hooghly desde Serampore hasta Calcuta.
3 días a la semana, él se iba a Calcuta y estaba allá. Enseñaba y predicaba. Y los demás días regresaba a Serampore. Saben, mientras Guillermo enseñaba ahí, pensaba y pensaba. Esta universidad era de jóvenes ingleses, de gente que ya había estudiado y llegaba a la Universidad de Calcuta. Y en su mente Dios empezó a preparar un plan. ¿Saben qué querían Guillermo Ward, el señor Marshall y Guillermo Carey? Tener una universidad que fuera para los pobladores de la India, que toda la gente en la India tuviera acceso a una educación universitaria. Por su trabajo en la Universidad de Calcuta, Guillermo empezó a tener un salario elevado, empezó a tener mucho dinero, pero él solo se quedaba con lo que necesitaba y daba a la obra misionera todo el resto. Y entonces empezó a hablar con Guillermo sobre sus planes y decidieron guardar cada centavo para preparar una universidad en Serampore donde iban a ir los pobladores de la India. Todas las personas que vivían en aldeas iban a tener una educación buena y adecuada. Pero para esto tendrían que buscar mucho dinero, trabajar para tener centavo sobre centavo y llegar a ganarse ese gran sueño. Lo oraban mucho, pedían a Dios que les permitiera preparar también profesores, misioneros y gente dispuesta a trabajar en la Universidad de Serampore. ¿Lo lograrán? No te pierdas tu próxima historia misionera. Ha llegado el momento de hacer nuestra manualidad. Los materiales son 4 palillos de brochetas aproximadamente de 25 centímetros cada uno, la lata de una leche evaporada sin la etiqueta y con el abrelata le quitamos la parte de arriba. Que nos ayude un adulto, por favor. Una hoja de foaming de color café, masking, pegamento silicón caliente o frío, tijeras, un popote normal o si no, de preferencia de los blancos que se obtienen los globitos en estambre del color que quieras, aproximadamente de 50 centímetros de estambre. Y impreso el versículo Juan 4:14. Pues manos a la obra. Vamos a quitarle la etiqueta de nuestra lata, la vamos a lavar y secar muy bien. Aproximadamente a la mitad le vamos a pegar nuestros palillos, 2 de un lado y 2 del otro, con silicón caliente, con ayuda de nuestros papás. Para que quede más afianzado y no se nos vaya a caer, lo vamos a sujetar con masking. Vamos a recortar nuestra hoja de foamy. Unos rectángulos de 1,5 por 3 centímetros. Vamos a necesitar aproximadamente como 35 ladrillitos. Con el silicón caliente y ayuda de nuestros papás, lo vamos a ir pegando uno a uno. Vamos a dejar unos pequeños milímetros de separación, que se vea que estamos poniendo tabiques. Vamos a cortar 2 tiras más de 2 centímetros por 15 centímetros de largo. Estos dos los vamos a pegar en los palillos en cada lado. Y este va a ser nuestro frente de nuestro pozo. Le hacemos una marca de 10 centímetros a nuestro popote y ahí lo cortamos. A la mitad del popote le hacemos un pequeño orificio. Por un costado del popote le metemos el estambre y vamos a sacar la punta por el orificio que hicimos. Este popote lo vamos a pegar en los palillos en la parte de arriba. Lo vamos a amarrar y ponerle silicón para que quede bien amarrado. Ten cuidado de que el estambre no quede pegado y que pueda seguir corriendo. En una de las puntas del estambre, de donde sale del orificio, le vamos a pegar, si quieres hacer la figura de un jarrón, pegar en la figura del jarrón tu versículo y le vamos a pegar la punta del estambre. Del otro lado le vamos a pegar una bolita hecha igual del mismo foamy. Listo. Y así ya quedó nuestro pozo. Ahora vamos a sacar agua de nuestro pozo. Y ahí está el agua.
Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Espero que te haya gustado y que lo hayas hecho. Enséñanos cómo quedó el tuyo. Quiero seguir a Jesús, andar en su luz. Cada día quiero que todos me digan lo mucho que brilla su luz poderosa en mí. Quiero seguir sus pisadas, poner la mirada en Cristo mi Rey. Quiero andar de su mano, por siempre brillando, que todos le vean a Él. Quiero ser como Él, Jesús siempre obedecía. Quiero vivir para Él, solo haciendo lo que me diga. Quiero seguir a Jesús, andar en su luz. Cada día quiero que todos me digan lo mucho que brilla su luz poderosa en mí. Quiero seguir sus pisadas, poner la mirada en Cristo mi Rey. Quiero andar de su mano, por siempre brillando, que todos le vean a Él. Que todos le vean a Él. Confía, confía que Dios siempre te ayudará. No te debes preocupar, pues Él te ama y nunca te dejará. Pues Él te ama y nunca te dejará. ¿No te encantó la clase de hoy? Esperamos que te hayas divertido y que hayas aprendido mucho. Y ahora vamos a despedirnos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta clase y te pedimos que nos ayudes a cambiar para tener vidas que a ti te honren y te agraden. Todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, no olvides suscribirte al canal, darle clic a la campanita de notificaciones y regalarnos tu maravilloso like. Y no olvides conectarte a Zoom en unos minutos. ¡Nos vemos!